Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a celebrar la llegada del otoño. Es septiembre y para todos aquellos que vivimos en el hemisferio norte significa que los días se van acortando, cada vez hay menos luz, las hojas se van cayendo, se van tornando de otros colores y la naturaleza en general nos llama como hacia el interior, ¿no? No tanto como en invierno, pero como que empezamos a retraernos un poco más, a pasar más tiempo dentro, pasar menos tiempo fuera. Y bueno, es una estación que para muchas personas es una estación curiosa porque yo personalmente, por ejemplo, a mí nunca me encantó, y sin embargo sé que a Wendy le encanta, es su favorita. Sí. Depende, por supuesto, mucho como todo, ¿no? Donde uno vive. Pero a mí por alguna razón el otoño no me desagradaba, pero no era mi estación favorita. El invierno me desagradaba más incluso que el otoño, pero el otoño ya como que era el comienzo del invierno, entonces ya no me gustaba, exactamente, entonces como que no me gustaba. También es el comienzo del año escolar para la mayor parte de nosotros cuando éramos más jóvenes y estudiábamos, y para nuestros hijos, las que somos madres. Entonces es como el inicio de la vuelta a la rutina. Entonces yo creo que sí que es una estación como muy de transición, es una estación que implica muchos cambios a nivel de naturaleza, a nivel de entorno, del medio ambiente, a nivel del ritmo de nuestras vidas, ¿no? y del tipo de cosas que hacemos con nuestros días. Cuéntanos un poquito, Wendy, ¿por qué te encanta tanto el otoño? Lo amo. Lo amo profundamente. Fíjate que, a diferencia tuya, yo no siento que sea como de transición. Más bien siento que es como la segunda ola en el año de creatividad, pero que no es una creatividad tan obvia como la que sucede en verano, por ejemplo, ¿no? Que produces y produces y produces, ¿no? Sino que es una creatividad como más reflexiva, como más desde el corazón, como más estable, más tranquila. No es ya sabes, el de produce por el sol, el calor, sino que sí, pues, o sea, como bien dijiste, es una estación, una temporada que te invita a ir hacia adentro y al mismo tiempo te invita a ir hacia afuera, pero no de la misma manera que el verano, que es lleno de actividad y de sol y de luz, sino como para ir a inspirarte y a contemplar la naturaleza, que para mi gusto es cuando más bonita está, ¿no? Los colores, los olores, los sonidos. En el otoño me encanta, por ejemplo, cuando vas pisando las hojas secas, ¿no? El olor huele muchísimo como a nueces rostizadas, ya sabes, pues, o sea, que las rostizan. Y claro, para mí, que me encanta el frío, es frío, pero todavía no es ese frío del invierno que dices, no voy a salir por nada del mundo porque, claro, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, yo siento que es muy creativa, porque también cuando ves a la naturaleza, por ejemplo, tanto en primavera como en verano, es una creatividad, una producción como de vida, como de, ¿cómo se dice así? Como lush, así, sí, como una explosión de... dices en primavera. Y en verano también, o sea, sí, que es muy... Sí, es como una explosión, como de una fertilidad, casi, como una explosión de fertilidad, o sea, de... Sí, pero es como mucho, como todo verde, muy verde, luz, el sol, ¿sabes? Muy intenso. Y en otoño, como que los colores, o sea, esos amarillos y verdes cambian a violetas. Entonces, o sea, son colores que también invitan a la reflexión, al hacia adentro, ¿no? Pero, como dije, salimos también afuera y nos maravillamos de la naturaleza. La verdad es que es espectacular en esa temporada, bueno, para mi gusto. Pero, por ejemplo, cuando tú vivías en
Porque yo he vivido en muchos sitios, algunos de los cuales no tenían estaciones, porque eran subtropicales. Sí, como México. Y otros básicamente estaban en el hemisferio sur, con lo cual era todo como al revés, ¿no? Pero, o sea, al revés desde mi punto de vista, desde mi perspectiva como española. Pero tú entonces ¿en México hay otoño? No como tal, pues. Entonces, a lo mejor también te gusta mucho por el hecho de que aquí en el Reino Unido, en el hemisferio norte, más bien al norte, como que es más evidente, es más obvio. Sí, no. Sin lugar a dudas, yo conocí las estaciones de verdad aquí. Sí, claro. Porque, vamos, en México cambia un poco el clima, o sea, es un poco más frío. Los árboles cambian, pero poquito de color, o sea, de verde a amarillo verdoso, pues, pero nunca es rojos como, o cobres. ¿no? Y cuando llegué aquí en 2009, sí fue como, qué regalazo, qué cosa, o sea, tan increíble, porque de nuevo, es frío sin ser el frío espantoso del invierno. Te invita a quedarte en tu casa, pero no a dormir, sino como a leer, a pensar, a dibujar con un tecito. La comida es como calientita, son cacerolas, son pies, ¿sí sabes? Porque en invierno haces lo mismo, pero como que no tienes tanta energía, ganas de leer, ni de crear, ni de nada. Pues, ¿no? Y dicen, de verdad, que se ha convertido el otoño, sí, en esta como estación creativa, otra vez, pues, o sea, ya no se ve como pasiva, sino como creativa activa. También. Sí, es activa, exacto. Menos que el verano, sí. Pero más que el invierno, claro. Viene desde otro lugar, yo creo, porque si equiparamos las estaciones con la vida humana, ¿no? En el verano, la naturaleza da, porque da, ¿sabes? Porque, o sea, salen los frutos y sale la pues, o sea, es exactamente, ¿no? O sea, es esta creación y ya, o sea, es crear. En cambio, en otoño, la naturaleza da, pero con parte de sí, pues, o sea, ya no es lo que creó el fruto, sino son sus mismas hojas, pues es como yo te doy de mí. Entonces, para mí, o sea, la analogía o la metáfora con la vida humana es esa, es dar desde otro lugar, es dar desde ti, es decir, desde tu corazón y todo, y no solo desde la sensación o la necesidad de producir y producir. Y eso es muy interesante porque básicamente implica eso que a nivel de analogías, el otoño sería la madurez en la vida de una persona. Sí, claro, es decir, mi edad, o sea, mi edad es cuando un poco más grande que tú. No, sí, porque, por ejemplo, la primavera es la niñez, o sea, del bebé al que tendrá 11, 12, no, más. No, es más, porque incluye la adolescencia, incluye los años juveniles. Bueno, yo diría como que el verano es como a los 18, 19, más o menos primavera. El verano son 20 y 30. Pero hoy somos muy activos también a los 40 y pocos, ¿no? Entonces, para mí, el otoño de la vida sería, yo creo, de los 50. Ajá. O sea, lo que pasa es que, bueno, de los 48 a 60. Volviendo a lo que decías antes, si la metáfora es, o la alegoría es que es un tiempo una estación del año y un momento de la vida humana en el que estamos creando, pero no ya desde, digamos, el frenesí de la fertilidad, sino desde... estamos creando desde nuestra propia esencia, ¿no? O sea, como que ponemos mucho más de nosotros en el asador. Entonces sí podría decirse que sí, que los 40, por ejemplo, es ya el comienzo del otoño en el que uno, a nivel profesional, a nivel personal, a todos los niveles, en el fondo, está cada vez siendo más auténtico, está cada vez, o sea, idealmente, está cada vez siendo más auténtico, está viviendo más en coherencia, está haciendo las cosas realmente porque uno quiere, porque uno quiere contribuir, no por probar nada a nadie, ni por agradar a nadie, ni por lo que se piense de esa persona, sino que, con lo cual, o sea, como que los referentes pasan del exterior
tengo que crear para probar que soy X. Y además para ganar dinero, para ser conocido, reconocido. Para tener novio, para tener hijos, para tener. Se pasa una energía que es más voy a contribuir porque quiero. Y porque tengo algo que contribuir en base a toda mi experiencia previa. Exacto, como que, ándale, tu creatividad en verano es más desde tu necesidad. Claro. ¿No? Y en otoño es desde tu generosidad, ¿no? Entonces sí, finalmente es dar, pero das desde diferente parte de ti, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, cuando dices eso, sí, pienso que tienes razón. El otoño debe de ser hoy, en la vida humana, yo creo que más o menos como de los 40 y pocos, ¿no? A los 65, por ahí. Sí, al momento en el momento en el que físicamente empezamos ya a decaer, ¿no? En el sentido de que tenemos menos energía. O sea, el invierno de nuestras vidas sería ya, digamos, la ancianidad, que hoy en día lo mismo ha cambiado mucho toda la connotación al respecto, ¿no? Antes los ancianos pues eran personas encorvadas, diminutas, de 90 y muchísimos años, y hoy en día ya no, pero tal vez el otoño nos lleva hasta ese punto donde dejamos tal vez de desempeñar una actividad profesional y por lo tanto nuestro ritmo vital baja mucho, que es, bueno, pues la jubilación, que no quiere decir que estemos todo el día en casa metidos viendo películas o leyendo el periódico. Sí. Hay muchísimos jubilados, viajan, entre ellas tu madre y la mía, que no paran de hacer cosas y que viajan y que hacen muchas cosas, pero digamos que ya a nivel de contribución profesional, pues como que aquello ya se acaba y entras en esa fase de invierno, ¿no? Que es la última fase de la vida. Sí, para mí el invierno, más que la parte física, es como cuando prefieres recordar tu vida, cuando prefieres la reflexión, que crear y producir, ¿no? Y sí, porque compartes, pero ya como desde tu experiencia, tus recuerdos, ¿no? Sí, pero eso ya lo estamos haciendo, ¿no? En el otoño. Eso ya empieza en el otoño. Pero más que los recuerdos es más tal vez la experiencia. Sutil, ¿no? Yo creo que ya no se valora tanto en el invierno, como esta actividad frenética ¿no? Pues, o sea, crear, producir, no, sino valoras el tiempo de calidad, ya no es cantidad lo que buscas, es calidad, que sí, empieza en otoño, pues, pero florece mucho en el invierno de la vida, yo creo, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo al otoño, ¿tú qué prácticas tienes o qué, digamos, cambia en tu vida, en tu día a día en otoño? Con respecto pues al verano y a la primavera. Sí, mira, más que mis actividades como tal cambien, ¿no? Cambia la manera en que las vivo, en que las percibo, porque de nuevo, a mí el otoño me encanta, o sea, me da algo muy, muy especial que no te puedo como poner en palabras. Es como, no sé, o sea, vivo como más inspirada todo el tiempo, como que los colores son más, no sé. Para mí, por ejemplo, ¿cómo se dice en español? Y perdónenme, soy mexicana y hay muchísimas palabras que se me olvidan o que no tienen traducción exacta bonita, ¿no? Coziness, ya sabes, pero ¿qué es? ¿Como calidez? Sí, ¿no? En España se dice lo de estar a gustito. Estar a gustito es como cuando... Sí, como cálido. Como, estás en casa o estás en algún lugar en el que te sientes súper cómodo. Hay un elemento de calidez térmica. Sí. Y un elemento de... Sí, estar a gusto. Es estar como a gustito. O sea, me siento como si mi alma, o sea, no por fuera, estuviera en un cuarto lleno de cojines y té y luz de lamparitas. Pues es como me siento, ¿no? Como con esa calidez interna y yo creo que desarrollo mis proyectos desde ese lugar, o sea, que es más... Ándale, o sea, como cojines y cobijitas y, ¿sabes? Y de hecho hay una palabra, es muy curioso porque hay una... hige o hige, o no sé cómo se llama, ¿no? Hige, creo que se dice hige. Y es una palabra escandinava que imagino que es... Ya te está de moda, además. Está muy de moda en los países, bueno, en el Reino Unido y en los países anglosajones, porque obviamente hay muchos escandinavos aquí. Y entonces proviene de esa noción de cosas que como de
comodidad hogareña. Es comodidad hogareña y estar a gusto, y entonces son mantitas, el corazón calientito, como rico, pantuflas, zapatillas de estar por chocolatito casa, caliente, libros, velitas, o sea, ese tipo de sensación, pues de estar súper a gusto y de estar arropado. Exactamente. Entonces, mis actividades nacen o las vivo desde esa sensación, haz de cuenta, ¿no? Pero, cosas, por ejemplo, ¿qué hago? Mi diario, ya sabes que es mi gran compañero, pero tengo más conversaciones en forma de diálogo, quizá conmigo misma, con mi creatividad, con mi propósito. O sea, empiezo como a planear un poco el próximo año, pero no desde la mente, sino lo que te apetece hacer, lo que te sale, lo que te canta el corazón que quieres que haga. Exactamente, exacto, o sea, desde el corazón siempre. Por ejemplo, eso. 2, obviamente, para mí el otoño es donde más me gusta estar en la naturaleza, es decir, hacer caminatas y todo eso, porque no tengo el solazo y el calor del verano, pero tampoco tengo el frío del verano, ¿no? Entonces, cuando más disfruto, el invierno, es ahí por los colores y todo eso. Y hay algo también que creo que es importante. En otoño, en Estados Unidos, que no lo celebramos, aquí no, pero el Día de Acción de Gracias, que ocurre en otoño, siempre, podemos traerlo no a través del pavo y esos rituales americanos. Bueno, que por cierto en Canadá también lo tienen, ¿eh? O sea, que no solamente es estadounidense, sino que es norteamericano, es un ritual norteamericano que obviamente proviene, y que seguramente no, a ciencia cierta proviene de las sociedades europeas, seguramente norteñas, que era básicamente dar gracias por la cosecha. Es básicamente el dar gracias por la cosecha. O sea, viene de ahí. Antes de... Antes de la invernación del invierno. Ajá. No, y entonces igual, o sea, creo que siguiendo el ejemplo, la guía de la naturaleza, podemos integrar la práctica de la gratitud en la vida diaria. Es decir, con que tú pienses y escribas de preferencia 2 o 3 momentos en tu día que te sientes verdaderamente agradecido por haberlos vivido, que no necesariamente tienen que ser momentos externos de, cuando mi hijo dijo tal, o cuando mi esposo hablaba, o cuando me regalaron las flores, sino también si tuviste un momento que sentiste mucha tranquilidad, o te sentiste muy orgullosa de ti misma por haber logrado algo, o si tuviste un descubrimiento, una realización, o si finalmente pudiste lavar el baño que llevaba un mes así de lavar el baño, y hoy lo haces, ¿no? O sea, porque eso, además, no solo se siente muy, muy bonito el que puedas tener conciencia de tu día, sino es una de las técnicas más poderosas, o de las herramientas más poderosas para limpiar la mirada interior, que ya lo platicábamos, ¿no? Sí. Porque finalmente empiezas a ser muy consciente de cada detalle que sucede en tu vida, y no solo fuera, sino internamente, tus emociones, tus pensamientos, y entonces con todo eso empieza a transformarse tu percepción de las cosas, la manera en que las interpretas, es decir, se empieza a limpiar la mirada interior. Entonces, bueno, en el otoño también, gracias a la tradición entonces del Thanksgiving, pues es una muy bonita como guía o consejo que nos dan a los demás que vivimos en este planeta para empezar una práctica consciente de gratitud, ¿no? Entonces son como prácticas, bueno, sí, como prácticas que puedes ir integrando específicamente en esta. ¿Tú qué haces? Yo también sí que es verdad que encuentro que es muy curioso, porque a mí una de mis grandes pasiones personales es la fotografía. Entonces en primavera me encanta fotografiar las flores, sí, porque básicamente esa es como a nivel de nuestro entorno. Sí. El gran regalo de la primavera son las flores y las nuevas plantas que aparecen. En verano siempre, afortunadamente, he tenido la oportunidad de viajar mucho, entonces en verano siempre me fascina el agua, me fascina fotografiar el agua. Entonces en verano siento que ahí es como una explosión de cosas que fotografiar. En otoño los colores es lo que realmente te llama la atención. Entonces, como tú, me gusta mucho salir a pasear para captar esos colores. Entonces es como que es una paleta, y es muy curioso porque es una paleta que te invita tanto es como un momento
de equilibrio yo encuentro, sobre todo en los días en los que bueno, sale el sol y es agradable pasear fuera. Los días de otoño es como un equilibrio perfecto entre la invitación a estar fuera y a conectar con lo que está fuera, pero al mismo tiempo por la coloración, yo creo, de las hojas y por el hecho de que todo alrededor está transmitiendo la señal de que se está preparando para hibernar, es un momento también muy propicio para el viaje al interior. Entonces es como, el otoño es como... El equilibrio perfecto. Exactamente, o sea, es como la estación, sobre todo para los que vivimos en climas en los que realmente se nota el otoño, se nota la llegada del otoño, es como un gran regalo para simultáneamente poder estar afuera y viajar hacia adentro, o sea, los dos. Entonces, de cara hacia afuera, me gusta mucho salir en bicicleta, pasear y hacer fotografías de colores. Los colores rojos me encantan, es mi color favorito, entonces todos los ocres, los rojos, los dorados, me gustan mucho. Y es un poco lo que dices tú. Es muy inspirador sin ser, es muy inspirador te inspira mucho sin ser energizante en el sentido externo. Es decir, no es que te ponga las pilas como para ¡ha llegado el otoño! Me voy a poner aquí a escribir 40 libros y hacer... No, pero sí te entran ganas. O sea, yo sí noto, y esto también es verdad que psicológicamente lo tengo muy asociado al comienzo del año escolar, del año académico, que es el comienzo de muchos proyectos que no necesariamente espero hasta el siguiente año para realizar, sino que ya los puedo ir realizando, pero sí es un muy buen momento de planificación. Para mí, por ejemplo, las famosas resoluciones del año nuevo, o sea, jamás las he hecho y jamás me han funcionado, porque para mí enero ya es muy tarde, o sea, para mí como que las resoluciones de mi nuevo año... Que no tienes la energía con esa nieve. No, y con los excesos de las navidades en general. Entonces, para mí, las resoluciones de nuevo año, aunque no sea un nuevo año, realmente son en septiembre. O sea, septiembre, octubre son meses para realizar nuevos... para escribir, planificar e incluso empezar a trabajar nuevos proyectos. Es un momento muy... que se presta muchísimo a empezar cosas nuevas. Y yo siempre lo he encontrado así. Y aunque se lo asocie al año escolar, siempre noto que cuando quiero hacer, por ejemplo, limpieza de ropa o de objetos personales en la casa, siempre me apetece hacerlo en septiembre o octubre. ¿Ves? O sea, claro, cuando cambio... pero fíjate que cuando... Lo mismo, igual que en muchos países, por ejemplo, en este país en concreto, en el Reino Unido, se habla mucho del spring clean, que básicamente es como la limpieza de primavera, que se supone que se hace al acabar el invierno, como para airear la casa, limpiar la casa, todo. Yo jamás me he conectado con esa idea de hacer una limpieza de primavera. Y sin embargo, sí me conecto mucho y me surge naturalmente mucho más hacer limpieza de otoño. Porque al final es como que te estás preparando para ir hacia un momento de una parte del año de más quietud y necesitas menos. Entonces es un muy buen momento para deshacerte de cosas. Que, de nuevo, o sea, si observamos de verdad las estaciones, es que están llenas de veras de consejo y de guía para poder vivir... De claves. La vida cotidiana, exacto, porque... ¿Qué hacen los árboles? Se deshacen de las hojas. Exactamente, pero, exacto, para prepararse para la quietud y, es decir, compartes, te deshaces de lo ya creado, de lo viejo, pues, ¿no? Para generar más espacio para que puedas descansar, para que puedas... Y que surja lo nuevo al año siguiente. Exactamente, ¿no? Que en primavera y que obviamente, aunque la parte más visual o más física, pues es exactamente la limpieza de casa, también hay que intentar deshacernos, o sea, es decir, hacer espacio de hábitos que ya no nos sirvan, de pensamientos negativos o que nos causen conflicto. Es, por ejemplo, y si se empareja con la práctica de gratitud, entonces es una muy bonita estación que nos invita a perdonar en el sentido de cuando tú perdonas es porque estás soltando algo del pasado, ¿no? Entonces, como ves, hay muchas razones por las que el otoño me fascina, o sea, me fascina. Y porque también
mi personalidad nunca ha sido demasiado activa. Entonces, para mí, el verano, su energía es demasiado activa para mí, es muy activa. Para mí, primavera y otoño son como maravillosas porque creas, o sea, tienes energía, pero siento que es, ándale, desde otro lugar, desde otro lugar y no desde esta... Claro, tú te sientes más en casa, te sientes más en tu hogar en el otoño. Mientras que yo, por ejemplo, siempre, hasta ahora, y esto... No, primavera y verano, totalmente primavera y verano. Y sin embargo también veo que está empezando a cambiar y obviamente esto también pues, puede evolucionar a lo largo de la vida de una persona, pero estaba pensando en esto de las energías y te acuerdas que cuando hicimos el episodio sobre el verano hablábamos de que era una energía muy yang, o sea, una energía muy masculina. Sí. Entonces, básicamente el otoño es totalmente... El otoño y el invierno son yin, son energías más femeninas, pero el otoño sí que tiene un componente, yo creo, de tierra. Si el invierno es más agua, el otoño como que yo lo veo como más terrenal, ¿no? Como más lo que acabamos de comentar. Lo femenino es... Sí, pero la tierra en el sentido de como elemento... O sea, los 4 elementos, ¿no? O sea, aire, fuego, tierra y agua. Yo el otoño lo veo más como tierra. Aunque habrá gente que diga el otoño tal vez puede ser... No. ¿Tú cómo lo ves? Tierra. También tierra. Porque verano, pues fuego, sin duda. Sí, sin duda. Invierno... Es agua, es totalmente agua. ¿Es agua? Es agua. Y el agua es básicamente la energía más yin, o sea, la más femenina de las energías. Es la energía... Que fluye y todo, sí, del fluir y del como lo más instintivo, lo más... inconsciente, lo más... o sea, como todo más replegado en sí. Bueno, entonces, tal vez la primavera es aire... Y el otoño es tierra, por eso. La primavera es aire porque empieza a surgir todo, está como todo está en el aire. Y el otoño es la tierra porque todo eso que ha surgido en la primavera y que se ha desarrollado y se ha, digamos, explotado en el verano, vuelve a caer. Es decir, vuelve a la tierra para ser reciclado. O sea, básicamente es un constante ciclo de reciclaje en la naturaleza y en nuestras vidas. Y en la vida también, exacto. Es eso, es... limpiar nuestra casa, nuestros espacios y todo, de lo que ya no nos sirve, pero no como porque es feo, pues, o sea, simplemente no podemos crear nada si no tenemos espacio para crearlo, ¿no? Entonces, es crear espacio físico, emocional, mental, espiritual, ¿no? Es espacio, y sí que, de hecho, una práctica, no como práctica como tal, sino como consejo, más bien, es si en otoño nos regalamos una tarde creativa, pero no creativa de planear proyectos, sino creativa que hagas algo que nazca del corazón. O sea, cantar, pintar, bailar, dibujar, escribir, ¿sabes? Pues, o sea, como más... artístico. Sí. Sí, o sea, sin otro fin mayor como que algo sin filtros, sin filtros, como, ¿sabes? Que te nazca desde la intuición, desde lo femenino y no desde la mente. Exacto, ¿no? Entonces, y que además no cumplan y que además no tenga ninguna otra función y ninguna otra motivación que crear en sí. Exactamente, exacto, ¿no? Entonces eso es un muy bonito... regalo que nos podemos hacer en el otoño en particular. Y que, hablando de eso, yo me voy a publicitar. Pero ¿O tú me quieres publicitar? Ok, primero me voy a si quieres te publicito. Bueno, no. Lo que iba a contar también es que, por supuesto, a nivel de alimentación, a mí el otoño sí me encanta porque yo soy totalmente de sopas. O sea, yo tomaría sopas absolutamente todos los días de mi vida. Cacerolas y pan. Y entonces, en verano me gustan las sopas frías porque como buena española me gusta el gazpacho y me gusta el salmorejo, pero tampoco vivo en un país en el que haga tanto calor para eso. Entonces, sí que en realidad me encanta el otoño por poder volver a la comida caliente y a esa sensación térmica de calor a través de los radiadores, o sea, la calefacción de la casa, de las mantas. De los cojines y de las velas. En ese sentido sí es. Pero también es cierto que nosotras vivimos en un país en el que en cuanto eso se da. En cuanto nos cambian la hora, perdemos muchas horas de luz al día. Entonces, también el otoño es un momento de ajuste. Tú hablabas antes de creatividad, pero yo creo que también, desde luego, por mi parte personal y también para que otros
otros oyentes se sientan representados, hay muchísima gente que le cuesta mucho el otoño porque es un momento de contracción a nivel de luz y mucha gente echa en falta la luz y el calor. Entonces también... Simplemente ahí decir que a la gente que le cuesta aceptar el otoño, pues porque no le gusta que los días sean más cortos, que sea de noche a las 6 de la tarde, que ya como que el día parece que se acorta, simplemente observar las emociones que nos llegan por este cambio climático y cambio de luz y de energía y ser un poco compasivos con nosotros mismos, bueno, un poco no, mucho, a ser muy compasivos para que si nos sentimos a veces un poco tristes o un poco bajos de energía, pues tampoco nos echemos latigazos por no estar tan creativos o tan vitales o tan energéticos como en verano. Sí, porque finalmente yo creo que hay que entender eso, o sea, somos seres cíclicos y la paz interna, la tranquilidad, se origina cuando aceptamos los cambios, cuando de verdad vivimos... pues esa esencia cíclica, ¿no? Es un regalo que nos da la naturaleza también, es decir, tuvimos dos estaciones, o sea, primavera y verano para estar con esa energía yang, así de crear, de producir, ¿no? De luz, calor, etcétera. Pero vamos, o sea, si no tenemos estos tiempos para descansar, porque finalmente solo a través del descanso restauramos la misma energía que necesitamos para después. Entonces, tenemos que aprender a descansar también porque en realidad estamos produciendo más energía. No es no hacer nada, sino es cuando más se hace porque se gesta toda esa energía que vamos a utilizar que va a surgir de nuevo en primavera, exactamente, ¿no? Exacto. Bueno, ahora tú hazme la publicidad, yo me la voy a hacer. ¿Pero de qué quieres que te haga la publicidad? De mi curso. Pero, no, bueno, si recuerdan, bueno, el año pasado hice el curso de los 4 ciclos sagrados, pero fue en inglés, que básicamente pues es sobre estos temas. Es cómo encontrar el equilibrio a través de las 4 estaciones del año, de su guía y todo. Y bueno, este invierno, no sé exactamente la fecha, pero ya se las confirmaré después. Hago la primera edición en español, ¿no? Y entonces hablo de las 4 estaciones, de todos los consejos, hay meditaciones, hay prácticas, hay recetas, sí, ¿no? Y yo por cada estación. Yo como exalumna de ese curso, os sí que os puedo recomendar encarecidamente, porque yo sí hice la versión en inglés, y la verdad es que es un curso precioso, con muchísimas ideas prácticas y con muchísima inspiración, porque no solamente está el texto de lo que escribió Wendy, lo que nos cuenta, sino también sus ilustraciones y fotografías y recetas y meditaciones y visualizaciones, y la verdad es que es un curso súper completo. Muchas gracias, qué preciosa publicidad. Bueno, pues con esto le damos entonces la bienvenida al otoño y que sea un muy bonito otoño para todos ustedes, lleno de prácticas y de creatividad y de generosidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo de muchísima autocompasión y autoamor, y que sea básicamente lo que tiene que ser. Si es creativo, que sea creativo, y si es tranquilito, pues que sea muy tranquilito. Que muy disfrutéis de vuestra semana y nos escuchamos la semana que viene. Un beso. Bye. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.